Bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Si traes por ahí tu Biblia, para que me acompañes buscando un capítulo, el capítulo número 10 de Lucas, del versículo 17 al 20. ¿Ya lo tienen por ahí? Sí. Bueno, lo voy a empezar a leer y ustedes me siguen ahí con su vista. Dice: regreso de los 70. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. El título de esta prédica es: He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Qué es hollar? Es pisar. Bueno, cuando la Biblia nos menciona ciertos animales, lo más interesante es que nosotros conozcamos a qué es lo que se refiere primeramente en el mundo físico o en el mundo natural. Tenemos que conocer las características, en este caso, que aquí Jesús nos está hablando de las serpientes y de los escorpiones. La serpiente era el animal más inteligente, caminaba de pie erguida, y la serpiente tiene el veneno en la boca. Dios la representa como astuta. Si está en un árbol, tiene la capacidad de tomar el color del árbol, de tal manera que si tú pasas por ahí no la ves ni te das cuenta que ahí está. También igual anda entre la arena, toma el color de la arena, que si tú vas caminando por ahí la puedes pisar sin darte cuenta que allí se encontraba la víbora. Tiene la capacidad de tomar ese color, ¿verdad?, donde ella se encuentre, para no ser vista. El escorpión, por lo contrario, tiene el veneno en la cola. Esto en lo espiritual significa gente que tenía unción, pero la perdió. En el mundo espiritual tiene la capacidad de atacarte por la espalda. Eso es lo que significa el escorpión. Como Jesús nos pone como ejemplo, ¿verdad?, a estos dos animales, para que nosotros podamos conocer, ¿verdad?, cómo se mueven, cuánto tiempo tienen ellos de vida, cuál es el territorio donde ellos habitan, porque estos animales son territoriales. Ellos se acomodan muy bien según el ambiente. Si el ambiente es propicio para ellos, ellos ahí sí están y de ahí no se mueven. Entonces los escorpiones en árabe se les llama alacranes. Su orden de artrópodos, los artrópodos del griego articulación, de la clase de los arácnidos, que tienen una raíz llamada araña, y que esto tiene un símbolo perteneciente a un grupo. Hay muchos tipos de víboras, hay muchos tipos de escorpiones, pero aquí Jesús en las palabras está hablando de una manera genérica, ¿verdad? Está hablando de lo que es en sí la víbora y lo que es en sí un escorpión, de una forma genérica. Dice aquí la palabra que Jesús les dio potestad de hollar serpientes y escorpiones cuando mandó a sus discípulos. Los mandó a 70 discípulos, ¿verdad?, para que fueran a hablar en su nombre. Y dice que cuando los discípulos regresaron, ellos regresaron muy contentos, venían ellos muy gozosos con Jesús y se quedaban sorprendidos porque le decían:
los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces dice que Jesús, ¿verdad?, se goza juntamente con ellos y les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea que su caída fue rápida. Vámonos, fue expulsado, ¿verdad?, de una manera rápida, que el enemigo cayó. Pero les dice Jesús que no solamente se deben de poner contentos por eso, sino que porque sus nombres ya están escritos en los cielos. Entonces, a veces quizás leemos estos versículos y tú te puedes imaginar que solamente es la serpiente y los escorpiones. Es cuando tú vas y hablas del evangelio a una persona, cuando tú compartes de las buenas nuevas de salvación y te encuentras por ahí de pronto a una persona que está endemoniada. Como en este caso también los discípulos se habían encontrado personas que estaban endemoniadas, personas que estaban poseídos por esta clase de demonios. Y ellos se sorprendieron porque decían: en el nombre de Jesús, en quien nosotros hemos creído, sal fuera. Y de inmediato los demonios se sujetaban a la palabra de ellos. Pero aquí es algo muy importante y algo que al estar escudriñando yo esta palabra, la verdad que me sorprendí mucho y quiero que tú le tomes importancia a lo que te voy a estar compartiendo el día de hoy. El fin de que nosotros estemos aquí reunidos cada día que celebramos nuestra actividad es para que cada uno de nosotros le estemos pidiendo a Dios que abra nuestros oídos espirituales, que abra nuestros ojos espirituales para que nosotros podamos ver lo que el Señor está viendo y para que nosotros podamos entender lo que Dios nos está hablando. Porque es muy importante que cuando nosotros venimos a este lugar y venimos a alimentarnos de esa palabra que papá tiene preparada para nosotros, es para que tú y yo obtengamos ese conocimiento de la palabra, nos apasionemos a veces solamente a través de un versículo que estamos leyendo, que es todo lo que Dios nos está hablando, nos está enseñando a través de su palabra. Y te digo que esto es muy interesante porque las serpientes y los escorpiones nos los encontramos en todos lados. No tenemos que salir de nuestro territorio para creer que ellos se encuentran solamente allá afuera, con las personas que no conocen a Dios, con aquellas personas que tú les tienes que ir a hablar del evangelio, a hablar de la palabra de Dios para que sus corazones y sus mentes sean renovados y sean impactados con la palabra que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Sino que es muy importante que nosotros, porque aquí Jesús nos dice y también nos compara a nosotros en este aspecto, que también nosotros debemos de ser astutos como las serpientes. Debemos de ser astutos para nosotros poder discernir en dónde se encuentran esa clase de espíritus que están en todos los lugares. Esos espíritus de la serpiente y el escorpión se encuentran dentro de una iglesia, se encuentran dentro de tu propia familia y se encuentran dentro de tu propio negocio. Los puedes encontrar dentro de un ministerio. No solamente necesitas ir allá afuera y ver cómo la gente está perdida, cómo la gente está endemoniada y que estamos nosotros aquí. Mándanos, Señor, nosotros vamos y los liberamos. Nosotros vamos y a través de tu nombre, a través de tu palabra, nosotros los hacemos libres. Sino que hay gente que está dentro de una iglesia, dentro de una congregación y que se está dejando influenciar por esta clase de espíritus. En ocasiones tú podrás decir: bueno, Señor, ¿por qué se levantan estos problemas en nuestra vida? ¿Por qué se levantan estas contrariedades en nuestra familia? Si yo no hago más que servirte, solamente voy a la iglesia, solamente voy a mi trabajo, yo no le hago mal a nadie, estoy en mi casa, es más, ni tan siquiera voy para ningún lado, y tú te das cuenta que los problemas están dentro de tu territorio, donde tú te desenvuelves, donde tú trabajas, donde tú comes, donde tú duermes. Y a veces yo no sé si tú te has preguntado ¿por qué los problemas tienen que venir de aquí adentro, de donde yo me encuentro? ¿Por qué los problemas
se tienen que levantar dentro de mi propio territorio. A veces quisiéramos que fuera gente de allá afuera la que viniera a atacarnos. A veces nos gustaría que fuera otra gente la que viniera a criticarnos, a robarnos la bendición. Pero lo más sorprendente es que esta clase de animales están dentro de una congregación, dentro de una iglesia o dentro del trabajo donde tú vas cada día a elaborar, donde tú te desempeñas. Entonces tenemos que ser muy astutos para nosotros poder distinguir dónde están habitando tanto la serpiente como el escorpión. Porque hay muchas veces que si tú estás en una congregación y ahí están familias o ahí están personas que tienen mucho tiempo escuchando la palabra de Dios, que tienen familia, que están ocupando un ministerio y pasa mucho tiempo y quizás se pueda llegar el momento en que Dios los pueda levantar a ellos y los pueda usar a través de la gloria, a través del poder que Dios esté depositando en esas personas, pero llega ese momento en el cual no pasa nada. Y de pronto llega ahí otra persona que no estaba entre esas filas, ¿verdad? Para haber sido levantado, para ocupar un ministerio, para ocupar un cargo, ¿verdad? Que en ese momento Dios te pudiera dar. Eras el menos pensado, eras la menos indicada, ¿verdad? Pero llegó el momento y Dios te levantó a ti. Y Dios puso de su gracia en ti, y Dios puso de su misericordia en ti. Entonces a veces se van a levantar esas personas que estuvieron sentadas por años, que Dios les dio la oportunidad, pero que no pasó nada en sus vidas. Que en el momento que ellos pudieron levantarse, en el momento que Dios les pudo dar la oportunidad para ocupar ese lugar, para que Dios los hubiera elegido a ellos a ocupar un lugar específico en su reino, y no se pudieron levantar, no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que esa clase de personas o esa clase de creyentes o de cristianos eran unas personas que ya estaban secas en lo espiritual, que ya no tenían nada más que dar. Pero luego Dios te levanta a ti, te elige a ti, empiezan a ver la gloria de Dios que se empieza a mover en ti, empiezan a ver ese poder de Dios manifestado en ti. ¿Y qué es lo que pasa con la persona? Aquella persona te empieza a dar problemas. Dice que la serpiente tiene el veneno en la boca. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empiezan a hablar mal de ti, empiezan a levantar falsos, te empiezan a criticar, y tú empiezas con esa lucha, con aquel hermanito, con aquella hermanita de la congregación. Se empiezan a levantar esas cosas contra ti, porque cuando tú ves que todas estas cosas se levantan contra ti, toda esta clase de problemas, tú llegas a ver esos problemas como grandes, como enormes. Tú empiezas a pensar que esos problemas son muy difíciles de solucionar o que no tienen solución. Tú los ves tan grandes, se levantan tanto que tú piensas que nunca los vas a poder derrotar, que son más fuertes que tú. Pero ese es el trabajo de ellos, hacerte sentir así en ese momento. Pero al principio quizás tú no te das cuenta y tú piensas que tienes esa lucha y que tienes esos problemas con el hermano o con la hermana si estás en una congregación. Pero ya después, con ese discernimiento espiritual que cada uno de nosotros debemos de tener para darnos cuenta si realmente son estas clases de espíritus los que se están levantando en contra de nosotros. Debemos de pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento espiritual para nosotros poder distinguir cuando verdaderamente tú estabas pensando que era el hermano o que era la hermana la que estabas luchando tú contra ella, o que te des cuenta si realmente estás luchando contra la serpiente o contra el escorpión. Entonces es lo mismo, tanto dentro de la iglesia como en un trabajo. Cuando tú te estás desempeñando en un trabajo y ya tienes tiempo y ya tienes años trabajando y todo lo haces bien y todo lo haces con respeto y todo lo haces conforme a lo que están pidiendo, a lo que están demandando de ti, pero ahí en ese territorio siempre va a haber personas que no van a querer que tú avances. Siempre va a haber personas que van a estar obstruyendo.
que tú ocupes un cargo más alto, que tú puedas obtener un mejor salario. Y esta clase de personas, lo más que a mí me sorprende es que son personas que conocen a Dios. Son personas que han oído hablar de la palabra de Dios, como las que te estaba mencionando en un principio, de las que se encuentran dentro de una congregación. Pero ¿por qué están secas esas personas en lo espiritual? Porque esas personas, teniendo mucho tiempo ahí, no tienen nada que dar. Tuvieron la oportunidad, pero no la aprovecharon, no quisieron, porque son personas que van a una iglesia por una rutina. Son personas que ellas alaban a Dios en la misma iglesia. Es más, hasta se ministran entre ellos mismos. Y es la serpiente y es el escorpión, por los cuales están siendo influenciados esas personas. Y tú no les has hecho nada. Tú misma dices, ¿pero por qué? ¿Por qué me acusan? ¿Por qué se levantan contra mí? Son personas que no avanzan en el camino. Son personas que no quieren escalar. Son personas que se han detenido por sus propias decisiones, por su comodidad, porque tienen la oportunidad, como la hemos tenido tú y yo, de venir y aprovechar el momento de alabar a Dios, de decir, esta es la oportunidad que papá me está dando a mí para poder alabar y bendecir su nombre. Esta es la oportunidad y el momento que papá me está dando a mí para yo gozarme en su presencia, para dejar que papá actúe en mí, para dejar que el Espíritu Santo me guíe. Pero esas personas tú las ves ahí, que ahí están siempre, que no fallan, que no dejan de ir, que no dejan de asistir, pero lo están haciendo por una costumbre, lo están haciendo de una forma mecánica, porque tú las puedes ver que las personas están alabando, están danzando, están cantando, sí, pero ellas lo hacen porque es el momento de hacerlo, porque ya aprendieron cómo hacerlo, porque saben que lo tienen que hacer, pero su adoración no es de una manera genuina. Entonces, dentro de un ministerio se levantan esa clase de espíritus que quieren acabar con tu vida, que no importa que tú no les hayas hecho nada, que tú no las hayas dañado, que tú no hayas hablado mal de esas personas. Tú no les has hecho nada, no las has ofendido, pero simplemente tú les caes mal y no te dejan avanzar. Muchas personas se han detenido, miles de personas se han detenido, no han podido cumplir el propósito divino que Dios tiene en ellos, porque esta clase de serpientes y de escorpiones las han hecho claudicar a mitad de camino, las han hecho que paren a mitad de camino. Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos distinguir cuando verdaderamente es una persona que puede traer algo contra ti, que te puede molestar por alguna causa, pero cuando son esa clase de potestades espirituales las que se están levantando en nuestra contra. Las personas tienen las oportunidades como Dios hasta el día de hoy nos las ha dado a cada uno de nosotros. Tienen las oportunidades de salir adelante. Tienen la oportunidad de progresar en el trabajo, en el hogar. Muchos se han levantado simplemente porque te tienen envidia. Te tienen envidia, ¿por qué? Porque tú tienes la mejor de las familias, porque tú tienes tus hijos, porque te ha ido bien en el trabajo, porque ven que Dios te está prosperando y simplemente es un coraje, es un orgullo que ellos tienen en su corazón. Pero déjame te digo una cosa, que al saber nosotros todo este tipo de cosas, entonces nosotros también debemos hacer un análisis en nuestra vida. Cada uno de nosotros en lo personal debemos analizarnos y no permitir que nosotros estemos, ¿verdad?, en este caso o en esta situación de aquellas personas. Muchas personas se enojan porque ellas no han podido avanzar, porque ven que Dios está poniendo una gracia especial en ti, porque ven que tú estás aprovechando las oportunidades que te da Dios. Pero hay ocasiones que ellas ya tuvieron la oportunidad de hacerlo. Ya saben lo que es estar compartiendo la palabra, ya saben lo que es estar trabajando para Dios, pero por alguna causa, por alguna situación han dejado.
Han dejado el ministerio, han dejado sus casas, han dejado de estar trabajando en las cosas que Dios ya les había entregado y los había puesto ahí. Entonces a veces son cosas que esas personas no toleran. Y ellas están puestas ahí para estar obstruyendo la bendición que Dios tiene preparada para ti. Esas personas están puestas ahí para que tú no avances, para que tú te detengas, para que tú te desanimes, que por una calumnia o por una mentira, algo que levantan en contra de ti, te quiten tu ministerio, puedas perder tu familia o puedes perder también tu trabajo. Serpientes y escorpiones. Dice la palabra, dice: he aquí, os doy potestad de hollar. Entonces tú y yo tenemos que tener autoridad. Si tú no tienes autoridad, tú no puedes hollar ninguna serpiente ni ningún escorpión. Porque pudiera ser que fuéramos como esa clase de personas que están ocupando un lugar ahí en la iglesia, pero que solamente el Señor conoce la intención del corazón de cada persona, el por qué tú vienes a la iglesia, el por qué tú le alabas a Dios, el por qué tú te congregas, el por qué tú no faltas, porque puede ser que tú veas toda una congregación, toda una multitud de personas, pero cada una trae una intención diferente en su corazón. Puede ser que la intención tuya sea una intención genuina, de que estamos aquí porque verdaderamente estamos adorando a papá, porque queremos agradarle, pero nosotros tenemos que tener esa autoridad. Si no tenemos esa comunión con Dios, si nosotros no nos apasionamos de la palabra de Dios, no nos apasionamos por las cosas, no nos interesamos por las cosas que papá nos ha dado, entonces nosotros no tenemos autoridad de hollar la serpiente y el escorpión. Dice la palabra que cuando el hijo pródigo se fue de la casa y que cuando él regresa, el padre lo viste y le pone calzado. El calzado significa autoridad en cada uno del creyente, en cada uno del cristiano. Entonces, para nosotros poder hollar a la serpiente y al escorpión, necesitamos tener puestos nuestros zapatos, porque pudiera ser que alguien tuviera ese zapato roto o ya gastado. Entonces, cuando quisiera pisotear, pudiera ser herido, pudiera ser atacado. Entonces, a veces decimos, ¿verdad? Somos hijos de Dios y Él nos ha dado la autoridad, pero debemos de estar seguros que realmente estamos haciendo lo que el Padre está demandando de cada uno de nosotros, para nosotros tener ese poder, esa autoridad que proviene de Él y poder pisotear a la serpiente y al escorpión. Esa pisada tiene que ser fuerte, tiene que ser como contundente, tiene que ser precisa, porque es con la planta de nuestro pie con la que vamos a pisar, pero le vamos a dar la muerte a la serpiente y al escorpión. Lo tenemos que matar. Así que cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, cuando tú tienes esa relación con Dios, te voy a poner un ejemplo. Es como si tú tuvieras tu zapato, pero tiene como un buen tacón, una buena suela gruesa, de manera que tú estás preparado para cuando vayas a dar ese pisotón, lo des firme, lo des fuerte, y entonces tú puedes matar a la serpiente. Porque si tú no matas a la serpiente y la dejas herida, entonces va a llegar un momento en que la serpiente se va a volver a levantar y te va a volver a atacar. Y la mordedura de la serpiente, o cuando el escorpión te pique con la cola, ¿verdad? Que son esos golpes que te da el enemigo por la espalda, entonces la mordida va a ser más fuerte, va a ser más dura. Entonces nosotros lo tenemos que matar, pero tiene que ser con la planta de nuestro pie, porque el Señor nos dijo: y agarras un palo y le das en la cabeza, y agarras las piedras y le das con ganas para que se muera. No, Él te entrega la autoridad y tiene que ser con la planta
de tu pie. Pero para eso tú tienes que tener una relación con Dios. Porque a veces decimos, todos los que estamos en una iglesia tenemos autoridad. Y a veces nos estamos metiendo a territorios que no nos corresponden. Por eso dice la palabra, ¿verdad?, que hubo quienes quisieron echar fuera al enemigo y terminaron todos golpeados, terminaron heridos. Pero no creas que siempre va a ser el que tú vayas a liberar a una persona que esté poseída, sino que debemos de ser cautelosos, debemos de ser astutos para que cualquier situación o cualquier persona que esté ahí. Me recordaba un versículo bíblico que dice, porque nuestra lucha no es con sangre ni carne, no estamos luchando con personas. Nuestra pelea no es con los hermanos de la iglesia, no son con los compañeros de tu trabajo, no son con gente de tu familia, sino que son potestades espirituales que se levantan en contra tuya, y ellos se han levantado para destruirte, para matarte, como luego decimos por ahí, para sacarte de la jugada, para que tú no estés cumpliendo el propósito divino que tiene Dios para cada uno de nosotros. Entonces dice que debemos de ser astutos, debemos de pedir a Dios que nos dé ese discernimiento espiritual, para que cuando aquella persona, si tú estás en tu trabajo y estás ocupando un puesto, y aquella persona vaya contigo y te hable muy bonito y te diga que te quiere ayudar, porque mira, pobrecita, tienes mucho trabajo, yo te ayudo, entonces tú debes de ser astuta, porque esa clase de espíritus vienen con palabras bonitas, vienen a ayudarte, vienen de tal forma que tú pienses, ay, es que si yo no tuviera esta persona a mi lado, yo no sé qué haría. Es que si esta persona no estuviera conmigo en el momento que yo más lo necesito, esa persona ahí está. Se dice por ahí que cuando no tienes dinero, hasta te dicen, yo te presto, no te preocupes, o sea, ten, aquí yo te doy todo lo que tú necesitas. Y cuando menos piensas, viene el golpe, y lo que están haciendo es quitarte de tu trabajo, de tu área de trabajo, y cuando menos se acuerdan, aquella persona ya está ocupando tu área de trabajo y ya te hizo a un lado. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos y estar seguros que estamos caminando en esa obediencia con papá, que donde quiera que estemos en nuestra familia, porque a veces en la propia familia se levantan las envidias, se levanta el orgullo entre nuestra propia descendencia, porque si alguno ve que tú ya compraste un carro del año de la agencia y qué padre carro y qué bien te está yendo, no, que ya tenías uno y que ahora lo vas a volver a cambiar otra vez, y que ya tienes tu casa y que ya tienes esto, entonces va a haber gente de tu propia familia que sin que tú le hayas hecho nada, que Dios te haya puesto a ti ahí para que tú seas de bendición para ellos, pero van a ser influenciados por esta clase de espíritus, y te van a querer robar la paz, y te van a venir a atacar, y te van a venir a criticar, y te van a querer quitar las bendiciones que Dios ya puso en ti, que Dios ya te entregó, que ya son tuyas, que esas bendiciones ya te pertenecen. Entonces ahí es donde debe de entrar nuestra astucia para saber cómo nosotros nos vamos a defender, cómo es que nosotros nos vamos a librar de esas situaciones, y solamente lo vamos a poder hacer a través de la palabra, a través de la comunión que nosotros tengamos con papá, a través de la dirección del Espíritu Santo, para que papá nos pueda librar de toda esa clase de espíritus que nosotros los tenemos sometidos bajo la planta de nuestro pie. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios. Te pido que te pongas